El Café del Fotógrafo, episodio 131. Muy buenos días a todos y a todas. Soy José Barceló y estás escuchando El Café del Fotógrafo, tu podcast de fotografía con el que, además de descubrir nuevas técnicas y recursos fotográficos, vas a poder introducirte y evolucionar profesionalmente siempre que quieras de verdad vivir por la fotografía. Bueno, volvemos un sábado más. Vamos a continuar hablando de la luz. Si os acordáis, en el episodio 124 os hablaba de las distintas propiedades o características de la luz en función de su dirección, de los aspectos que nos daban, y os hacía como una especie de resumen general cuando cambiábamos la dirección de la luz. Hoy, los que me estáis viendo en el canal de YouTube, en vídeo, ya sabéis que ahora estoy grabando los episodios del podcast también en vídeo, y los que me estáis viendo os habréis dado cuenta de que he cambiado el tipo de iluminación de la que suele ser habitual. Estoy utilizando un tipo de iluminación frontal que es precisamente de la que os quiero hablar en el episodio de hoy. Es el tipo de iluminación o la dirección de la luz en la que vamos a profundizar más hoy. Aparte de eso, pues os quería comentar que he añadido una nueva clase al curso de revelado en Lightroom. Todos los que sois suscriptores de josebarcelo.com podéis acceder a esta nueva clase, así como a todas las demás, y simplemente quería comentaros en esta nueva clase pues un cambio en la última actualización que han añadido en Lightroom. Es un cambio en la curva de tonos, que es más bien un cambio de diseño, pero que ya sabéis que como me gusta mantener los cursos actualizados con todas estas novedades, tanto técnicas como de software, de lo que sea, pues me apetecía añadir esta clase. Aparte de eso, pues me gustaría recordaros dos direcciones de josebarcelo.com, dos páginas, que creo que os pueden ser de interés si todavía no las habéis visitado. La primera de ellas es josebarcelo.com/gratis, en la que vais a encontrar pues una serie de recursos para fotógrafos que os pueden ser de interés y que os podéis descargar totalmente gratis, sin pagar un duro. Aparte de esa, la otra dirección, josebarcelo.com/ideas. Allí que os encontráis, pues os encontráis una lista de ideas, una lista de sugerencias para cursos online de fotografía que podéis votar, seáis o no suscriptores de los cursos, simplemente por meteros allí, ni siquiera necesitáis loguearos, podéis directamente votar en positivo o en negativo además, o sea, podéis sumar o restar votos, y incluso si no encontráis en esa lista, no encontráis el curso que estáis buscando, podríais añadir una nueva sugerencia, con lo cual creo que es fabuloso porque yo puedo saber qué temas os interesan más, puedo darle prioridad a esos temas y además, pues lógicamente vosotros os podéis podréis acceder a los cursos que realmente os interesen. Si me proponéis algún tema que no domino, que no conozco, pues oye, o busco a otra persona que prepare un curso sobre ese tema que sí que dominará, o bien lo posponemos hasta que encuentre una persona o sea yo el que domine el tema. Así que bueno, ahora ya sí, vamos a pasar a hablar de la luz frontal, de todas sus características, qué fotos podemos hacer, cómo la identificamos y ya os digo, ampliar todavía más la información que os facilité en el episodio 124. ¡Vamos allá! Bueno, como os decía, hoy me voy a centrar en el tipo de iluminación frontal, que aparte de para estar dejándome ciego, porque me está iluminando frontalmente y estoy ahí medio bizco, me va a servir para hacer un tipo de fotos determinada, con un aspecto determinado, y aunque se considere que es un tipo de luz relativamente fea, ¿no? Poco artística o poco bonita, poco interesante, ya veréis que tiene su interés y que podemos sacarle bastante partido si sabemos cómo. Así que hoy me voy a centrar en hablar de este tipo de iluminación frontal y me voy a centrar básicamente en 4 puntos. El primero de ellos, en qué situaciones vamos a encontrar este tipo de iluminación. Luego vamos a pasar a ver qué tipos de aspecto nos va a dar, qué tipo de fotografías vamos a poder hacer. Y luego cómo identificamos este tipo de luz cuando vemos una foto. Como decimos, mira, esta foto está hecha con luz frontal. Así que simplemente a modo de resumen vamos a recordar cómo es este tipo de luz, qué características tiene y por qué, cómo definimos este tipo de luz. La luz frontal, ya sabéis que es este tipo de luz en la que la fuente de luz, sea luz natural o sea luz artificial, se encuentra por detrás de la cámara, por detrás del fotógrafo o la fotógrafa. Entonces, lo que va a hacer es iluminar frontalmente al sujeto.
Da igual si el sujeto nos está dando la espalda o no, nosotros lo vamos a iluminar o vamos a recibir una iluminación frontal y vamos a considerar que esa luz es frontal, mire hacia donde mire el sujeto. Entonces, vendría a ser como si de nuestro objetivo estuviese emitiendo luz. No sé si conocéis o no los flashes anulares, esos flashes que se ponen alrededor del objetivo, pero esa sería la idea, ¿vale? Sería la idea de que ilumina todo lo que tenemos justo delante. Y además las sombras van a caer justo por detrás del sujeto. Así que, ya os digo, este tipo de luz puede ser dura, puede ser suave, puede tener un color o puede tener otro color, pero me voy a centrar hoy en hablar solo de este tipo de iluminación frontal por su dirección, o sea, de las características que nos va a dar por su dirección. Así que vamos a ver en qué situaciones encontramos este tipo de luz, o sea, cuando estamos tanto en la naturaleza como iluminando con luz artificial, ¿en qué situaciones la podemos encontrar? Pues la típica, la más clásica, ¿no? La que más veces se ha utilizado en la vida, yo creo, es el momento en el que estamos colocando el flash o estamos utilizando el flash de reportaje o incluso el mismo flash que viene incorporado en muchas cámaras, el típico flash que se levanta para poder utilizarlo. Entonces, cuando utilizamos este tipo de flash, utilizaremos siempre una luz frontal. Lógicamente, si tenéis el flash de reportaje, pues es cuando lo apuntáis hacia adelante. Si lo apuntáis al techo, ya no sería una iluminación frontal. Pero utilizando el flash de reportaje, metiendo ahí flashazo a lo bruto, flashazo limpio, y utilizando tanto el flash de reportaje como el que viene incorporado a la cámara, tendremos un tipo de iluminación frontal. También sería el tipo de luz que tendríamos, por ejemplo, cuando está amaneciendo, cuando está saliendo el sol sale por el este y nosotros estamos haciendo fotos hacia el oeste. Si nosotros estamos haciendo fotos hacia el oeste, tendríamos el sol justo a nuestra espalda, entonces nos daría una iluminación frontal. Si hubiese nubes, sería una iluminación frontal más suave que si no hay nubes, que será un tipo de iluminación frontal mucho más dura, ¿vale? ¿Dónde más podemos utilizarlo? Pues por ejemplo en el estudio. Si yo cojo en el estudio me pongo un flash grande detrás, pues lógicamente también tendré un tipo de iluminación frontal. ¿Qué pasa? Que seguramente en el estudio tendré más control, ¿vale? Tendré más, más dominio sobre la luz. Así que bueno, ya os digo, la idea es sobre todo tener claro eso, que nos va a dar un tipo de luz muy uniforme y nos va a iluminar al sujeto frontalmente. Lo vamos a encontrar, por lo tanto, en situaciones como las que os he comentado. ¿Qué tipo de aspecto nos da? Es un tipo de luz muy plana, ¿vale? Es un tipo de luz que al caer las sombras por detrás del sujeto, si os fijáis, os digo, los que lo estáis viendo en YouTube, normalmente me veis, por ejemplo, las arrugas, ¿no? Que se producen en la camiseta y sin embargo hoy parece que tengo la ropa perfectamente planchada cuando ya os digo que no. Entonces, nos da este aspecto, ¿no? Nos da un aspecto muy plano, un aspecto en el que no hay volumen, porque ya sabéis que si no tenemos sombras perdemos volumen y perdemos textura, pero sin embargo nos va a dar mucho color, ¿vale? Entonces, hay que valorar en qué situaciones nos puede beneficiar eso, en qué situaciones puede ser interesante tener ese aumento de color a cambio de perder una cierta textura, un cierto volumen. A diferencia, por ejemplo, de la luz de un flashazo directo, que decimos que nos iluminará frontalmente, pero ya sabéis que la luz de ese flashazo directo suele ser poco atractiva. Si estamos iluminando, estamos aprovechando una luz natural de un amanecer o de un atardecer, aunque lo utilicemos como luz frontal, al tener ese color más cálido, que además suele ser una luz un pelín más suave, entonces lo que tenemos es una luz un poco más atractiva, ¿no? Un poco más interesante. ¿Qué ocurre? Que al iluminarlo todo por igual, ¿vale? Al iluminarlo todo de forma uniforme, es un tipo de luz que viene muy bien cuando estáis empezando a hacer fotos. Viene muy bien, ¿por qué? Porque es un tipo de luz que podríamos decir que es bastante fácil. Podéis aprovechar la medición matricial de vuestra cámara. Si tenéis una cámara Canon, esta nomenclatura sería la medición evaluativa, y si tenéis, creo que es una Sony, sería una medición multi o multipunto, multisegmento, no sé muy bien cómo la llaman, y luego pues puede ser que haya algún tipo de nomenclatura más en otras marcas, pero bueno, la cuestión es que con una medición en la que nos estamos tomando varias mediciones en todo el encuadre, para luego sacar una media y poder hacer una exposición correcta, ya os digo, sería el tipo de medición correcta, más fácil y que os recomiendo si estáis empezando a hacer fotos o si estáis introduciendo la técnica fotográfica, queréis empezar a hacer fotos en manual y demás. Así que si estáis empezando, es la que os recomiendo.
Aunque, ya os digo, aunque no tengamos volumen, pues sí que vamos a tener mucho color, así que un poco sería el resumen, ¿no?, de este tipo de iluminación. Es una luz fácil, es una luz que no nos da volumen, que no nos da mucha textura, pero que sí que nos va a dar mucho color. Así que vamos a ver qué tipo de fotos podemos hacer con este tipo de iluminación. Es un tipo de luz muy realista, ¿no? Y por eso yo creo que también es por lo que no nos suele gustar mucho a los fotógrafos. Pero normalmente a los fotógrafos nos gusta un tipo de luz más bonita, un tipo de luz a lo mejor más envolvente, un poco más lateral, ¿no?, que nos da algo más de volumen, algo más de textura. Pero precisamente era la que utilizaba Diane Arbus, que os hablé de ella en uno de los primeros episodios del podcast, no recuerdo cuál. Si os acordáis, hacía fotos de gente rara, ¿no?, como lo decía ella, y utilizaba precisamente este tipo de iluminación. Utilizaba un flash frontal. ¿Para qué? Pues para añadir realismo a sus imágenes. De esta forma, además, como nos ilumina frontalmente, no hay sombras, con lo cual es muy difícil esconder, digamos, defectos, ¿no? Una cicatriz, esconder defectos de este tipo, pues es muy difícil con una luz frontal. Al contrario, lo que hace es resaltarlos más, que se vean todavía más. Así que por eso imagino que Diane Arbus prefería este tipo de iluminación en lugar de a lo mejor hacer fotos a las mismas personas, pero en estudio, buscando una iluminación más bonita. Ya os digo, es un tipo de luz como poco artística, ¿no?, por decirlo de alguna forma, poco de estudio, por decirlo de alguna forma. Aunque podamos conseguirla con el flash de reportaje, ¿vale?, aunque sea una herramienta artificial, es un tipo de luz que, como no estamos utilizando artificios, no estamos reforzando o aumentando esas sensaciones de volumen, al final lo que nos da precisamente es ese realismo, esa autenticidad, por decirlo de otra forma. Lo que hacemos es meter la luz para que las cosas se vean y punto, ya está. ¿Me explico? O sea, es la típica iluminación que utilizamos en reportaje. ¿Por qué? Porque le meto el flashazo directo, porque en un reportaje lo que me interesa es que las cosas que te estoy fotografiando se vean y ya está. ¿Vale? Por eso viene muy bien, para añadir ese realismo, esa especie de espontaneidad, ¿no? Se puso muy de moda también en el tipo de fotos, aunque fuesen fotos comerciales, fotos de anuncios. Se ha utilizado durante mucho tiempo en fotos de, digamos, como fiestas, celebraciones, discotecas y demás, porque añade esa sensación de espontáneo, ¿no? Mira, ven aquí que te hago una foto, plasca, y lo que hacemos es meter un flashazo directo. Así que, bueno, por ejemplo, nos lo podemos encontrar y puede venir muy bien en un paisaje cuando tenemos el cielo azul, nos colocamos de tal forma que el sol nos queda a nuestra espalda. Si tenemos el cielo azul y tenemos, por ejemplo, la típica playa paradisíaca, lo que nos va a hacer es que va a resaltar muchísimo ese color azul, ese color turquesa del mar. O, por ejemplo, si vais a hacer un retrato de un agricultor, por ejemplo, pues utilizar la luz al amanecer o la luz al atardecer, aunque sea frontalmente, que ya os digo, parece que es un tipo de iluminación poco bonita, lo que va a hacer es aumentar esa sensación de realismo y a ese agricultor va a añadirle como un punto, ¿no?, un punto romántico también, porque tendremos esa coloración anaranjada del amanecer y el atardecer, pero también un punto real y de la dureza del trabajo en el campo. Así que también puede ser muy interesante para este tipo de retratos. O, por ejemplo, si vais a fotografiar la fachada de un edificio, pues oye, si me la ilumina frontalmente, seguro que la fachada se va a ver por completo. Luego, dependiendo de la foto que queráis hacer, pues os va a interesar que se vea más el volumen o menos, pero puede ser interesante para este tipo de cosas. Al final, pues también podríamos utilizarla como luz secundaria en el estudio. Si tenemos un esquema de iluminación con varios flashes, pues la utilizaríamos como luz frontal, más bien de relleno, o incluso como luz principal. Si utilizamos otras luces, un poco en función del esquema de iluminación, podríamos utilizarla con varias luces, que serían esas las que darían volumen, y la luz frontal, aunque fuese la principal, sería simplemente la que nos daría luz, ¿no?, para que se viese al sujeto. Cuando estamos viendo una foto, si está hecha con luz frontal, ¿cómo vamos a poder identificarla? O sea, ¿cómo vais a poder ver una foto y decir, mira, esta foto casi juraría que está hecha con luz frontal? Pues lo que decimos, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver es una foto sin volumen, una foto sin sombras. Si vemos un paisaje, nos va a dar la sensación de ser un paisaje plano, casi. Si vemos, por ejemplo, en un retrato, lo que vamos a ver es, por ejemplo, aparte de que no tener sombras, de que la sombra de la nariz veréis que no va hacia ningún lado porque no hay sombra, en todo caso podríamos ver o podríamos intuir una pequeña línea de la sombra proyectada en el fondo, pero lo que nos va a identificar mucho este tipo de luz es el brillo frontal en los ojos.
¿vale? En los ojos del sujeto, en los ojos del retratado, lo que vais a ver es un punto, ese reflejo de la fuente de luz, más o menos en el centro del ojo, más o menos alrededor de la pupila, ¿no? Para entendernos. Si, por ejemplo, lo vemos en un bodegón, pues lo mismo, vamos a ver un tipo de luz frontal, un tipo de luz que no nos da ninguna sombra y con ese aspecto de flashazo directo, ¿no? Que al final la mayoría de nosotros identificamos fácilmente. Así que bueno, un poco como conclusión, como resumen general de este episodio, aunque no se considere un tipo de luz tan bonita como pueden ser otros tipos de luz, ¿vale? Porque no nos dan ni volumen ni textura, puede ser interesante en determinados casos, ¿vale? Si sois, por ejemplo, fotógrafos o fotógrafas noveles, ya os digo que os recomiendo identificar y utilizar este tipo de luz para empezar, porque es un tipo de luz muy fácil y que os puede dar resultados bastante interesantes. Y si domináis un poco más la técnica, pues igual ha llegado el momento de que intentéis combinarla con otras fuentes de luz. Aparte de esa luz frontal, intentad aprovechar otras fuentes de luz, una luz reflejada, un foco, un flash, algo por el estilo, y ver un poco cómo podéis combinarlo, ¿no? No directamente descartar, decir, no, la luz frontal es fea, no la utilizo para nada. Intentad un poco ver qué juegos nos puede dar. Así que bueno, como propuesta para este fin de semana os digo, oye, pues salid a la calle, haced fotos en estudio, hacedlo como queráis, pero buscad una escena con una iluminación frontal y haced una foto. Y ya sabéis, si queréis compartirla con nosotros, con todos los seguidores del podcast, pues lo podéis hacer a través del grupo de Facebook del Café del Fotógrafo. Oye, que incluso me queréis mandar alguna foto para que la comentemos, pues ya sabéis que por correo me la podéis mandar cuando queráis. Así que bueno, recordad simplemente que en josebarcelo.com, además de otros muchos cursos, tenéis un curso de iluminación o de introducción a la iluminación de estudio en el que os explico todo esto de la dirección de la luz, os voy cambiando el flash de sitio, os voy haciendo fotos de ejemplo y lo comentamos todo un poco más en profundidad y siempre en relación a la iluminación de estudio. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por compartirlo, por dejar vuestros comentarios tanto en iVoox como en el canal de YouTube, dejar vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y decirle a vuestros compañeros que escuchen el Café del Fotógrafo, porque si os parece interesante a vosotros, pues también puede parecérselo a ellos. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre a todos los que os estáis suscribiendo a los cursos, porque ya sabéis que sois los que hacéis que todo esto siga adelante cada día de una forma un poco más sostenible y que pueda ampliarse en el tiempo. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí un día más, muchísimas gracias por dedicar unos minutos, unos 20, 25 minutos que puede durar este episodio a escuchar lo que os cuento. Mucho ánimo y a disfrutar.